Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Vamos a hacer una oración primero para que sea nuestro Señor el que nos ayude. Gracias te damos, mi Señor, porque hoy estamos aquí en tu casa, porque te hemos podido alabar, hemos podido glorificar tu nombre. Gracias porque tú nos hablas en todo momento y en todo tiempo. Gracias por la misericordia que has mostrado con esta iglesia, con cada uno de nosotros, con cada una de las familias aquí representadas. En esta hora pongo este tiempo en tus manos, pongo mi vida en tus manos. Espíritu Santo, que tú seas revelando a cada uno de nosotros, que tú seas convenciendo, Espíritu Santo, que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros sea terminada. Que sean los ojos abiertos, los oídos destapados, que caigan las vendas, que los mudos puedan hablar, que los cojos puedan caminar, que los ciegos puedan ver. Que sea tu palabra, mi Señor, la que instruya, que sea tu palabra la que redarguya, mi Señor. Que nosotros podamos estar atentos y cumplir el propósito con el cual hemos venido a esta casa, con el cual tú nos has llamado, con el cual tú nos has redimido, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí saben quién dijo esa frase que tenemos hoy de título? ¿No saben? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros la hemos usado. ¿Alguien la ha usado? ¿Sí la han usado? Dice, por sus frutos los conocerán. Pueden abrir su Biblia porque de pronto me puedo haber equivocado. ¿Sí trajeron su Biblia? Bueno, entonces vamos a ver Mateo en el capítulo 7, los versos van a ser del 15 al 20. Yo tengo una versión que es Nueva Versión Internacional. Tal vez las palabras pueden variar con la versión que traigan ustedes. Vamos a leer muy lento y realmente este versículo, este párrafo de la Biblia, lo vamos a desglosar bastante bien. Quedando como en claro que esta es una introducción. Amén. Aquí les estaba hablando de quién, de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Disfrazados es pues una ropa, una apariencia que no es. Pero por dentro son lobos feroces. Recuerden las palabras que dice por dentro, ¿ok? El versículo 16, por sus frutos los conocerán. Pero ¿será que solo podemos conocer a los falsos profetas por sus frutos? ¿O a quiénes más podemos identificar? A nosotros mismos, dicen de este lado. A los demás, aquí él les estaba hablando de los falsos profetas. Pero no nada más nos vamos a enfocar en eso. Por sus frutos, nosotros mismos nos vamos a conocer y podemos conocer a nuestra familia y podemos conocer a los que nos rodean. Amén. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Y repite, así que por sus frutos los conocerán. Entonces vamos a enfocarnos, no quise sacar del contexto la frase y entonces por eso leímos todo el párrafo. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 17. Del mismo modo, todo árbol bueno va a dar ¿qué tipo de fruto? Pero todo árbol malo, ¿qué tipo de fruto va a dar? Y aquí cuando lo traducen pareciera que estamos hablando de lo mismo. Cuando está hablando de árbol bueno y fruto bueno, sí usa la misma palabra, que son virtudes o cualidades buenas. Pero cuando habla de que un árbol malo da un fruto malo, no son las mismas palabras en el original. Vamos a ver inglés también, nuestro inglés con un poco de barreras, pero no vamos a bloquearnos, ¿verdad que no?
Quiero que se enfoque nada más en la palabra con letras azules y la que puse en negro más fuerte, al último. Y luego se las puse abajo. Ahí dice que es un árbol corrupto. Dice, un árbol corrupto, entonces va a dar un evil. Evil es el mal más malo. Hay diferentes niveles o tipos de mal. Evil es el mal poneros, es el mal con el que en esta lengua del inglés le llaman a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Entonces es un mal que evolucionó ¿a qué? A peor. Porque primero era un árbol corrupto y después dio como un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Un árbol malo, pero un árbol malo del mal poneros, del mal de la iniquidad. La iniquidad es el pecado que se hereda de generación en generación. Recuerden que primero tenemos la transgresión, después tenemos el pecado y la suma de todos esos males va a dar la iniquidad. La iniquidad es lo que se hereda en la genética, en los genes. Entonces, un árbol corrupto, ¿qué va a dar? Un árbol malo, pero malo del mal poneros. No estamos hablando del mismo mal. Quiere decir que este mal evolucionó. Amén. Entonces, ahora vamos a aventarnos nuestro griego, también con un poco de barreras, pero nuestro Señor nos ayuda. Amén. Entonces, el primer árbol, cuando dice un árbol malo, el árbol que es corrupto, es el árbol sapros. Es un árbol que está podrido. Es un árbol que está pútrido sin valor. Algo que está podrido en el mundo espiritual, hablando, es dominado por la inmoralidad. Ha sufrido un proceso de alteración de su forma original y por eso se descompuso. Y pútrido es cuando por lo podrido ya huele muy mal. Algo corrupto o alguien corrupto es alguien que se ha dejado sobornar, alguien que se ha dejado pervertir, viciar, dañar, torcido. Etimológicamente por el latín corruptus es arruinar, destruir, romper, contaminar y viciar. Les repito, romper por completo. Arruinar, destruir, romper, contaminar y viciar. Ese es un árbol sapros, un árbol podrido, un árbol corrupto. Después entonces da luz el mal poneros. Ese árbol malo dio un fruto malo. Pero ese malo es del mal poneros. Malo, malicioso, dañino, enfermo, dolido, moralmente culpable, es decir, negligente, vicioso, atrozmente perverso. ¿Qué es atrozmente perverso? Más que perverso. Malicia, culpa, travesura, como les dije, así se les conoce al adversario, el diablo. Pecadores, indica una degeneración de la virtud original. Entonces ese mal avanzó, pero ¿qué es un fruto? Porque una cosa es fruta y aunque sea por una letra, cambia el significado. Pero ¿qué es un fruto? Un fruto, con nuestro Señor aquí les estaba enseñando con árboles. Aquí les estaba poniendo ejemplos de árboles. Y es más profundo de lo que se ve, porque en la botánica un fruto es el órgano, es un resultado de una fecundación. Entonces es ese resultado, es el órgano, el ovario de una flor. Después de que hubo una fecundación, un fruto es ese órgano. Pero ese órgano, aparte de ser un resultado, es algo que contiene las semillas. Es algo que contiene las semillas. Entonces, ¿nosotros también somos el resultado de una fecundación? Sí. ¿Hemos obtenido resultados de fecundaciones? Sí, cuando se hace, que pues a los que han tenido que vivir esa experiencia, cuando hay un divorcio en la forma legal, les dicen cuáles fueron los frutos de este matrimonio. Frutos se entiende hijos, los frutos económicos, ¿cuál fue el resultado? Un fruto es lo que se obtiene, sirve para desarrollar y proteger las semillas. Es lo que se obtuvo. Entonces dice, por sus frutos los vas a conocer.
por los resultados, por lo que ellos desarrollan, por lo que tú desarrollas, por lo que has obtenido, te vas a conocer. ¿Pero qué vas a conocer? Lo que está adentro. Lo que está adentro. Porque hay semillas que nosotros como un fruto estamos conteniendo. Todavía no salen, pero las estamos conteniendo. Porque un árbol malo, un árbol sapros, un árbol corrupto, va a dar un árbol poneros. Su fruto va a ser poneros. Entonces, a lo mejor yo veo que no me comporto como mis padres, que no me comporto como mis abuelos, pero eso no quiere decir que yo no tenga las semillas. Entiéndase, semillas, estoy hablando de genes, de genética. Eso está ahí. No se ha desarrollado, pero está. Ahí está. Porque un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Aunque yo me crea buena y Santa Verónica y casi vuelo, no es cierto. Porque un árbol malo no me va a dar un fruto bueno. Entonces, un árbol sapros va a dar un fruto poneros, un fruto de iniquidad, un fruto de maldad, de vicios, de atrocidades, de perversidades, de degenerar la virtud original. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, vamos a recordar esa definición, que es el órgano que se desarrolla a partir del ovario de una flor tras la fecundación. Y este órgano, este fruto, esa es la definición de fruto, que contiene las semillas. ¿Qué semillas estás conteniendo tú? ¿Qué semillas estoy conteniendo yo? Entonces, aquí es como que el resumen. Ay, no se cambió. Ya. Un árbol sapros, un árbol corrupto, un árbol putrido, sin valor, podrido. Podrido dijimos que era corrupto, contaminado, dañado, torcido, arruinado, destruido, viciado, con vicios. Un árbol de ese tipo, un árbol corrupto, va a dar un árbol poneros, del mal poneros. Un árbol malicioso, un árbol dañado, también enfermo, culpable. Entonces, cuando les dice por sus frutos lo conocerán, conocerán qué es reconocer, es saber por alguna señal, familiarizarse, darse cuenta, percibir. ¿Ustedes creen que a veces en nuestra familia sí haya señales de que algo está mal? ¿Y qué hacemos? Nos tapamos los ojos. Yo creo que me voy a dormir. ¿Qué hacemos? Reconocer es examinar, es identificar, averiguar. No nada más que veas a una persona y digas, no, yo creo que es así. No, yo creo que mi esposo es así, mis hijos son así, mis padres son así. No, reconocer es cuando se examina, cuando se identifica, cuando se averigua, cuando es inquirir la verdad hasta descubrirla. ¿Cómo inquiero la verdad? Con la palabra de Dios. Entonces yo empiezo a averiguar, empiezo a identificar, empiezo a descubrir que estoy reteniendo unas semillas del mal poneros, que no salen, pero no quiere decir que no las tenga. Entonces yo empiezo a inquirir la verdad, empiezo a investigar, a indagar, a averiguar. Entonces es examinar a alguien para conocer su identidad, su naturaleza y sus circunstancias. Entonces cuando nuestro Señor les estaba diciendo, por sus frutos los van a conocer, era algo más profundo. Les estaba diciendo, vean su identidad, vean su naturaleza, vean sus circunstancias. Examinen, inquieran, averigüen. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las corrientes de los fariseos, saduceos se veían muy bien por fuera, demasiado bien. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre estaba hablando adentro, adentro, adentro. Y hoy es lo que yo les vengo a decir. ¿Qué semillas estamos reteniendo?
La identidad son los rasgos de lo que eres, lo que te caracteriza. Si te caracteriza la violencia, si te caracteriza la ternura, si te caracteriza el chisme, si te caracteriza el enojo. Bueno, aquí no, en otra iglesia, en otra galaxia. Pero por si a alguien le sirve, esas son las cosas que a veces nos caracterizan. Que nos las pasamos llorando. ¿Qué más nos puede caracterizar? Que nos dormimos en la iglesia. No es cierto. Era un chiste. Entonces, esa es nuestra identidad. Esa es la introducción. Quiero que la guarden y aquí sí, muévanse bien, más los que tienen hijos menores de edad, primaria, secundaria, despiértenlos. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Por qué les quiero decir esto? Nosotros en nuestra vida pasada, ¿cómo nosotros obtenemos la iniquidad? ¿O cómo obtenemos esas semillas? ¿Por ancestro? ¿Porque me lo heredaron? ¿Por mi pecado? Y por pecados no confesados. La fórmula de la misericordia es confieso y me aparto. No nada más me aparto. No nada más mi Señor sabe y yo solito me autoliberé. No. Así no funciona. La liberación es ese poder de Dios que viene sobre nosotros para hacer a su pueblo libre, pero sí se ocupan ministros, sí se ocupan testigos en el mundo espiritual que puedan dar legalidad de que eres libre. Amén. Nada de que yo solito, yo solita y Dios sabe, no. Aquí en el mundo espiritual no funciona así. Es como un mundo judicial. Tiene que haber testigos. Tiene que haber escritos. Nada de que yo solita y yo con Dios y ya. Y yo no necesito de nadie. No. Porque por eso existe la iglesia. Amén. Entonces dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Antes éramos esclavos? Bueno, se supone que ahorita ya no tenemos que ser esclavos, pero dice que podemos volver a recibir ese espíritu de esclavitud. Dice, no, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Un hijo de un esclavo, ¿qué va a ser? Esclavo. Entonces, por eso nuestro Señor cuando nos toma es, eres mi hijo, soy tu padre. Porque un hijo se va a parecer a su padre. También genéticamente. También en el interior. Entonces, por eso dice, hay un espíritu de adopción. Pero ese espíritu de esclavitud, si yo tengo esas semillas, ¿creen que pueda volver? ¿Sí? A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Sí? 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 Los derechos legales se pierden por ancestro, por pecados y por pecados no confesados. Entonces, este espíritu de esclavitud opera con lascivia, con libertinaje y con vicios. Todo esto, aunque pensamos que es una libertad y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo me puedo acostar con quien yo quiera, yo puedo ver lo que yo quiera, yo puedo consumir lo que yo quiera, porque soy libre, no es así. Eres esclavo. Esclavo de una droga, esclavo del alcohol, esclavo de la pornografía, esclavo de la masturbación. Ahorita vamos a ver los tipos de esclavitud. Y no son todos, no estoy contemplando todos. Entonces dice que lleva las fobias. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta qué fruto va a haber? Que hay una sexualidad libertina. No puse aquí, vamos a buscar, ahora sí voy a pedirles ayuda. Romanos 13:3. Cuando lo tengan me dicen amén. Nuevamente voy a leer la versión Nueva Versión Internacional. Si cambian algunas palabras, ya saben por qué.
Dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Porque en esta versión, en este pasaje, usa la palabra aselgia, del griego 766. En otro pasaje donde usa la misma palabra griega aselgia, ayúdenme a buscarlo, es Marcos 7:22. Cuando lo tengan me dicen amén. Marcos 7:22. Ok, Marcos 7:22. Voy a empezar a leer desde el 21. Porque de adentro, ¿de dónde? De adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro, y contaminan a la persona. Cuando aquí habla de este mal, vuelve a hablar del mal poneros. Todos esos males salen. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Tal vez no ha salido, pero lo poco que sabemos de la historia de nuestra familia y aún nosotros mismos, las cosas que hemos hecho o que seguimos haciendo, de adentro salen. Las semillas están adentro. Aselgia es ese libertinaje, es esa conducta sexual impura, pero es la falta de control sobre los propios deseos, sobre las acciones. Entonces es esa falta de control. Amén. El reino de las tinieblas trabaja por estructuras. ¿Qué es una estructura? Bueno, pues eso es lo que va a fortalecer un sistema. En este caso es lo que va a fortalecer este reino. Trabajan para el mismo reino con un mismo propósito. Pero ¿para qué hacen las estructuras? Las estructuras lo que hacen es funcionar, hacer que funcionen en orden, todas juntas, para que permitan el funcionamiento de un sistema. Entonces están relacionadas. Una estructura de esclavitud quiere decir que aunque se manifieste de diferente forma, ¿quién es la cabeza? La esclavitud. Es el espíritu de esclavitud que está operando, pero no puede operar solo. Entonces necesita una estructura, necesita su banda, necesita sus compañeros, necesita su orquesta. Entonces esa orquesta tiene que tocar ¿cómo? En armonía. El reino de las tinieblas es un reino ordenado. Es un reino no de protagonismos, es un reino ordenado. Primero tiene que entrar uno, después entra el otro. Todos están conectados, tienen un mismo propósito, una función. Alcoholismo, droga, tabaco, anorexia y bulimia tienen que ver con nuestra forma de comer, que también es una esclavitud, porque la palabra de Dios dice que podemos poner cuchillo a nuestra garganta. Entonces a veces nos admiramos y decimos, bueno, es que yo no tomo, yo no fumo, yo nada que ver con todo eso. Seguimos esclavos de la comida, el azúcar, que está comprobado, los efectos que hace en el cerebro similares a la cocaína. La manipulación, queremos esclavizar a alguien, enseñamos a nuestros hijos a cómo manipular, o a nuestras hijas, o nos han enseñado a manipular. Es un tipo de esclavitud. La codependencia, estoy hablando de la codependencia emocional. Cuando se está en una relación de pareja, no por el amor, no porque quiero cumplir un propósito en familia, no porque quiero que Dios sobre en mi familia, sino porque no puedo estar solo. No puedo estar sola, no sé estar solo, no sé estar sola. Necesito de esta persona para ser feliz. Entonces ahí hay una codependencia, también es una esclavitud, porque el ser humano
se puede llegar a denigrar de las peores maneras por codependencia emocional. Nos podemos llegar a humillar de formas que no nos imaginábamos por querer estar con una persona. Adicción al sexo, también al trabajo, es una esclavitud, porque hay hasta incluso en las leyes, aunque no se cumplan, hay jornadas para trabajo, hay jornadas para descanso, hay ciertas horas que se tienen que cumplir a la semana. Hay ciertas horas que un ser humano, por este cuerpo, tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que tener un tiempo para comer, tiene que tener un tiempo para esparcimiento. Pero muchas veces nos olvidamos que somos ese ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y nos olvidamos que este cuerpo, esta dimensión, está limitada a este cuerpo. Entonces, por eso los espíritus quieren estar en cuerpos. ¿Para qué? Para que prolonguen su estancia en esta dimensión. Ejemplo, Jacob, cuando lo visitan los ángeles, les dice: déjanos ir, porque ya raya el alba, ya va a amanecer y ya no podemos estar en esta dimensión. Su cuerpo, aunque es un cuerpo celestial, aunque es un cuerpo glorioso, no está para esta dimensión. Entonces, este cuerpo que tenemos es para poder estar en esta dimensión. Entonces, no lo podemos dejar al último. El cuerpo tiene que ser educado también, porque primero, para que el pecado entre a mi alma y a mi espíritu, ¿dónde va a entrar primero? En mi cuerpo. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no voy a cuidar mi cuerpo? De algo me voy a morir. Sí, ojalá ahí se acabara el problema. Pero tú vas a heredar esas semillas de enfermedad, de problemas cardíacos, de diabetes, de hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá nada más fueras tú, como tú dices: a mí déjenme, yo sé lo que hago y si no sé, de algo me he de morir. Sí, pues todos nos vamos a morir, muy cierto. Pero no es de esa forma, porque un árbol malo va a dar frutos poneros. Un árbol corrupto va a dar un mal peor. No va a ser igual, se va a multiplicar, porque son semillas, son muchas semillas. ¿Ok? Adictos a comprar, adictos a la televisión o ahora a los celulares, a los fármacos. Si no me tomo la aspirina, no estoy a gusto. Y a fuerzas mi aspirina. Y claro que la pornografía también genera una adicción similar a las drogas y estimula las mismas partes de un cerebro para hacer dependencia. No estoy diciendo que esto es un todo. Si ustedes se ponen a analizar, estudian la palabra, ahorita mismo el Espíritu Santo les empieza a revelar, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que contienen esclavitud. Muchas, más de estas, yo aquí puse estas. Entonces, con adicciones a comprar y a la televisión, en la pandemia que pasó, que ya no podíamos salir, ¿verdad? Y entonces de ahí se dispararon las aplicaciones de comida y ya se quedaron, porque de ahí ya casi no nos gusta salir, menos si está lloviendo. Entonces ya te pueden traer hamburguesas, salitas, e incluso abres tu aplicación y puedes pedir en las páginas chinas, ya no necesitas ir al tianguis, ya llenas tu carrito y te van a llegar las cosas. Pues, ¿qué creen? También así el enemigo trabaja a domicilio. No hay necesidad de salir. Porque a veces pensamos que las personas de mi generación, hablo de 40 años para arriba, obtuvimos los problemas por andar en la calle. Y entonces, ¿cuál es nuestra gran solución? No salgas. Ni a las tortillas no salgas, pero por favor no salgas. Y dices: yo voy a la escuela por él, yo lo traigo. Yo soy capaz de estarme ahí sentada al lado de él en el cine si quiere ir. Pero ¿qué crees? Tengo una mala noticia. La delincuencia siempre va a avanzar. Siempre va a ir un paso adelante, siempre. Y cuando tú ya pensaste en esa super solución, el enemigo ya tenía otro plan. Entonces la mafia hoy está metiendo la droga con menores de edad a las escuelas. Ya no la van a vender afuera, ya no es que la vas a ir a comprar a un punto, no. Usan menores de edad, empiezan a regalar, empiezan a darle a los amiguitos, para que ya después ahí se pueda establecer una tienda. Entonces ya después no lo van a regalar, lo van a vender.
Escuelas públicas, escuelas privadas. Para que no digas, no, yo creo que no, porque en la escuela los supercuidan y yo no. Estoy hablando de niños de quinto, de sexto grado de primaria y principalmente el foco rojo está en las secundarias. Y de ahí en la preparatoria, pues ya los jóvenes ya no tienen a lo mejor de solo comprar en la tienda de la escuela, tienda de droga, pero voy a usar ese término, sino ya pueden ir a otro punto a comprar droga. Muchas veces van con su uniforme y los ves comprando en los puntos de droga. Nos vamos a asustar, pero es una realidad, está pasando, casos personales, casos cercanos, no me los saqué de ningún lado, sino de aquí, de esta comunidad, de donde estamos viviendo aquí. No me fui a otro lado a investigar, no, aquí está pasando. Entonces, por eso en el nombre de Jesús les pido que abran bien sus ojos, abran bien sus oídos y ustedes también por su cuenta busquen la información. No lo es un todo porque yo no me puedo pasar aquí 2 horas hablando del tema. Y hay muchos tipos de droga, pero ¿qué es el modo? Que ahora parezcan dulces. Gomitas, principalmente gomitas. ¿Les pueden decir la verdad de qué son? ¿De qué están hechas? Que por lo regular están hechas de derivados de marihuana, CBD o THC o el LSD. Pero también hay cristal, hay metanfetaminas, el fentanilo, infinidad. Pero todo es lo mismo. Coloridas, gomitas, dulces. ¿Qué es el ojo con los más pequeños? Pues que a lo mejor no les van a decir qué es. Entonces, cómete un dulce. Entonces ahí es donde tenemos que estar bien atentos porque hay a quienes no les van a decir. Se está dando mucho que pues los empaquetan. Ustedes pueden buscar en internet infinidad de dulces, infinidad de presentaciones. Pero obviamente que en la etiqueta pues dice que son de CA, que es cannabis, o el THC, ambos derivados de la marihuana. El LSD son unas estampas, como un tipo de estampas, se ponen en la lengua por lo regular. ¿Cuál es la desventaja? No tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Entonces el niño, la niña la compra en la escuela, pasa todo el tiempo en la escuela drogado, vas por él, pues no hueles, no nada, y si bien lo volteaste a ver, porque si a lo mejor ni lo volteas a ver, pues menos te vas a dar cuenta. Entonces no pasa nada, tú fuiste, lo dejaste a la escuela, estuvo sus 6, 8 horas, o si lo metes a la escuela que sale hasta las 5, pues dices, ay, más tiempo libre, sale, tú no sabes cuánto tiempo consumió y en qué etapa va el consumo, hasta que ya pues obviamente haya consecuencias más grandes. Esos son pues igual LSD en pastillas y las de este lado que son como corazoncitos y todo eso, metanfetaminas. En esa misma presentación está el fentanilo. El LSD es una droga alucinógena, de la marihuana yo no les voy a hablar tanto porque es más común, pero ahora están más de moda las drogas sintéticas. Esto es un ácido y obviamente que lo que se experimenta es que el mundo que lo rodea es diferente. Por eso es que hasta como que en las estampitas, lo voy a regresar, se ven como las cosas distorsionadas. Entonces, una persona que no quisiera consumir hongos alucinógenos, consumiría LSD. Hay muchos nombres, pero yo nada más he escuchado que les dicen ácidos o Superman, pero hay demasiados sinónimos. Como les dije, es inodoro, es incoloro, es insípido. Entonces, obviamente que va a alterar el sentido del espacio, de la distancia, del tiempo. Las personas dicen que pueden oír, así lo expresan, que pueden oír los colores y ver los sonidos. Y que tienen sensaciones extrañas, sensaciones fuertes. El efecto puede durar hasta 12 horas, por eso es que estas drogas sintéticas han tenido mucho éxito porque son económicas, son más fáciles de fabricar en laboratorios aquí en México y ya no hay necesidad de traer pues la cocaína u otras sustancias de Colombia, países como Venezuela, sino que aquí simplemente con química pues se puede hacer la droga sintética.
Entonces estos viajes de 12 horas pues van a sentir pánico, confusión, tristeza, imágenes de terror. ¿Qué es lo que les va a dañar? Su capacidad de juicio y su comportamiento. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Va a subir la tensión arterial, el aumento en la frecuencia cardíaca, temblores. No es normal que los niños tiemblen. No es normal que los niños tiemblen, que les tiemblen las manos. No es normal que todo el tiempo estén como nerviosos, como moviéndose y moviéndose. Eso no es normal. Sacudidas musculares, dilatación en las pupilas, sudores. También como las metanfetaminas, el cristal, es sudor. Cuando una persona no está bajo el efecto de la droga, es sudar y sudar y sudar. No es normal. Y más si tu hijo o tu hija sabes que no suda. Dilatación en las pupilas, insomnio y la pérdida del apetito. Eso es a grandes rasgos y es una información que yo les quería dar para que estemos atentos, porque está pasando aquí en Valle de Chalco, está pasando aquí en estas colonias, está pasando en las escuelas de aquí. No está, en todos lados está pasando, pero aquí también está pasando. ¿Tú puedes hablar con tu hijo? Sí, y lo tenemos que hacer. La información la tienen que tener de la casa. ¿Debes de traerlo a la iglesia? Sí. ¿Hay una clase? Sí, pero ¿qué más debemos de hacer? ¿Qué más creen que debemos hacer por las nuevas generaciones? Estar al pendiente, me dicen, ¿qué más? Platicar con ellos, ¿qué más? Orar, ¿qué más debemos de hacer por ellos? Instruirlos. Pero un árbol sapros, un árbol corrupto, viciado, dañado, enfermo, perverso, contaminado, da un fruto poneros. ¿Yo puedo hacer todas esas cosas por mi hijo? Sí. Pero yo necesito primero venir a que me liberen a mí. Les vuelvo a repetir, yo necesito primero que oren por mí. Porque un árbol malo va a dar fruto malo y la tentación ahí va a estar para ellos. En la escuela, en cualquier lugar, porque siempre se van a lograr meter a todos lados. Y nuestro Señor nos dice en 1 Corintios 10:13, que Él con esa tentación va a dar la salida. Y esa es la oración que tenemos que tener para ellos. Que ellos puedan ver con la tentación la salida. ¿Qué salida Dios les está dando? Pero recordando que si un árbol sapros, ¿qué frutos va a dar? Entonces, aunque yo no deje salir a mi hijo, a mi hija, aunque yo tranca, chapa, 3 candados, 4, voy a ir a la escuela contigo, mejor tomas clases en línea, voy a servir, ¿será que van a servir mis medidas? No, porque tiene las semillas. Y eso nada más es para un clic y se fue. Llámese un clic a esa edad, ahorita estoy hablando de niños, jóvenes, adolescentes, pero hay personas que han empezado su consumo de drogas a una edad, estoy hablando de más de 50 años, 45 años, 40 años. Porque aunque te encierres, aunque que vengas, sí, qué bueno que vienes. No dejemos de congregarnos, pero si no hay una liberación, muchas veces decimos, es que yo quiero que mi hijo haga esto, mi hijo haga el otro. Oren por mi hijo porque está bien rebelde. Oren por mi hijo porque esto y el otro. Pero yo les voy a hacer una propuesta. Pidan que los ministren como si ustedes fueran su hijo. De todo lo que se quejan de sus hijos. Y van a ver el resultado. Pidan que los ministren de todo lo que vieron de sus padres, de sus abuelos, aunque ustedes no lo estén practicando.
y van a ver el resultado. Porque el resultado, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde está el mal? Adentro. Y nada más andamos viendo a ver quién nos cuidamos afuera. Pero adentro es donde tenemos, en la genética, en los genes, en la iniquidad, en lo que nos heredaron. Tal vez nuestros antepasados no practicaron el mismo tipo de esclavitud, pero si eran esclavos, ¿qué voy a hacer yo? Si tú practicaste vicios, de nada te va a servir que te espantes y que estés y cuídalo y ya no sabes ni qué hacer. Mejor necesitamos ser ministrados. Necesitamos que haya una liberación. Pero una liberación hasta la sangre, hasta nuestros genes, hasta nuestra genética, hasta nuestras células. Amén. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Las tentaciones va a haber, la mafia está operando así, existe. Pero por eso existe la iglesia. La iglesia es el único organismo autorizado para neutralizar los efectos de las tinieblas en un territorio, en una zona. ¿Cuál es nuestra zona? Aquí como Iglesia de Cristo Silo, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, aunque sea digan Valle de Chalco. Valle de Chalco, vamos a decirlo así. Cada uno de nuestros hijos van a diferentes escuelas aquí en el municipio y a sus alrededores. ¿O no? ¿Sí van aquí a la escuela? Entonces, si Dios te puso en esa escuela, ¿qué vas a hacer por esa escuela? La iglesia es el único organismo espiritual autorizado para pelear contra el reino de las tinieblas. Y con la promesa de que no van a prevalecer, no van a ganar. Pero sí le tendríamos que perder como 2 horas de amor al TikTok. Sí le tendrías que perder el amor a la novela, al chismecito. Sí, tendríamos un sacrificio. Pero es que nos distraemos, hermanos, y se nos olvida que somos la iglesia. Y se nos olvida el poder que se nos ha dado, que es el mismo poder que operó en nuestro Señor Jesucristo para levantarlo de los muertos. Es ese mismo poder el que opera hoy en su iglesia, en ti y en mí. Y no nada más es de, pues yo nada más tengo 2 hijos y pues ya. Pues que escuchen los que tienen hijos pequeños. Gracias a Dios, como sea, ya los míos se lograron. No, son los hijos de esta casa. Son los hijos de esta iglesia. Son los hijos que, este es un vientre. Son los hijos que han nacido de aquí. ¿Sí se han dado cuenta que en las nuevas generaciones hay más hombres que mujeres? Cuando pasan a orar, ¿no los ven ustedes? ¿No los han contado? ¿No? ¿No se han dado cuenta que este vientre, Iglesia de Cristo Silo, tiene más, en la nueva generación tiene más hombres que mujeres? Por mucho, Estoy hablando de que un ejemplo en prejuveniles son 14, solo hablando del nivel secundaria. 14 y son 5 niñas. Son más que el doble. En el único que más o menos ya se emparejaron es el salón de 8 a 11. Pero vuelve a ser el salón más pequeño y lo mismo, son más hombres que mujeres. No estoy haciendo menos a nosotras como mujeres, porque también nosotras tenemos una tarea grande, porque las mujeres somos las que instruimos y las que tenemos que maternar. Pero ¿cómo vamos a maternar esta generación si somos un árbol podrido, pútrido, contaminado, dañado, enfermo? Si nuestro Señor Jesucristo tardare, ellos son la iglesia del futuro. Podemos hacer algo para que no pasen lo mismo que nosotros, que valga la pena el camino que has recorrido, que valga la pena lo que te has caído, que valga la pena todo lo que has pasado para hoy estar aquí. Y que digas, bueno, por algo estoy aquí, entonces voy a dar de mí, voy a dar de los dones que Dios me ha dado. Voy a dar de lo que yo tengo para que esa generación sea una generación que, como cantábamos, en verdad sea una generación que alaba a Dios, que lo agrada. Porque Dios no nada más va a ver afuera, adentro. La herencia es si quieres o no, o te la dan.
¿Cómo ven? Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor y vamos a completar la última parte. Esto ya se los he enseñado. No piensen es que no se sabe otra. No encuentro un ejemplo más claro para la genética. En la Biblia hay muchos ejemplos. Yo sé que ustedes muchos saben más que yo. Pero para mí este es un ejemplo súper claro de la genética heredada, de la iniquidad heredada. Amén. Vamos a hablar del rey David. No lo vamos a criticar porque seremos mejores que él. Ya no vamos a leer cada versículo, les voy a contar. Empezamos el punto número 1 con Judá. Judá, pues, es el ancestro del rey David. Estamos hablando ahí de la era de los patriarcas. Y después, los sucesos que pasaron después fue en la era de los reyes. Siglos después, siglos, entiéndase 100 años. Y cuando digo siglos, un siglo son 100 años, pero cuando digo siglos, muchos siglos pasaron. Entonces, les voy a contar la historia resumida, versión Verónica actualizada. Judá se casa con una cananea, no dice el nombre de la cananea, solo dice el nombre de su padre. Tienen 3 hijos, Onán y Sela. Refiere la Biblia que era malvado, del mal poneros. Y Dios le quitó la vida. Ahí lo dice tal cual, textualmente, literalmente, Dios le quitó la vida. Después, obviamente, ese se casó con Tamar, pero como era malvado, Dios le quita la vida. Tenía 3 hijos, Judá. Después Onán, el segundo hijo. Recuerden que la costumbre era que él le tenía que levantar descendencia a su hermano, pero él no quería. Entonces vertía en tierra, desperdiciaba el semen. En la actualidad ese término de onanismo se sigue usando para referirse a la masturbación. Y por ese detalle, porque a veces decimos, pero yo no robo, yo no hago esto, yo no le hago daño a nadie, yo estoy solito en mi cuarto, nadie me ve. ¿Nadie te ve? También dice que Dios le quitó la vida. Entonces Judá, como siempre nosotros pensamos que el problema vino de otro lado, dice, no, pues esta Tamar como que les da, ¿no? Como que es una viuda negra, como que todos mis hijos se los doy y se le mueren. ¿Era la culpable Tamar? Entonces le dice, mira, Sela está muy chiquito, vete para tu casa, la casa de tu padre, no nos llames, nosotros te llamamos. Entonces cuando ya esté más grande, te vienes, yo te llamo. Pero él realmente no quería hacer eso. Y pues Tamar veía que Sela crecía y pues nada, ¿no? Después en el versículo 12 de ese capítulo 38 refiere que se queda viudo. Se queda viudo Judá. Entonces él empieza a tener una costumbre de visitar prostitutas. Entonces a Tamar se le ocurre un plan, se disfraza de prostituta, ya sabía que su suegro iba a pasar por ahí para que pudiera levantar descendencia. Y él sin más ni menos le dice, dame el sello, dame el cordón, dame el báculo. ¿Y qué hizo? Como si nada. El sello era como un documento de identidad, como ahora tu INE. Para todo te piden el INE. Para todo, hasta para sacar otra identificación, te piden el INE. Era un sello para documentos importantes, para estampar documentos importantes. En lo espiritual significa cuando una persona en Cristo da su identidad. Cuando das tu identidad en Cristo. Eso es lo que quita el pecado sexual. Eso es lo que quita el estar visitando prostitutas. Cuando le da el cordón, con el cordón lo que se sostenía era la espada. Era su protección, era su sustento, era su comunión con Dios. El báculo era como un tipo de bastón, era su apoyo,
era su guía, era un símbolo de fuerza y de autoridad. Entonces, como hombre, eso es todo lo que él estaba dando. Su identidad, su autoridad, su protección, su seguridad, todo. Por unos cuantos minutos. Después ya saben que le dicen, mira, tu nuera está embarazo, ya tuvo un fruto. Es un fruto de sus fornicaciones. ¿Y qué creen que dice Judá? Sáquenla y quémenla. Y a veces así somos nosotros, hermanos. Sáquenlos, quémenlos. Publíquenlo en el Facebook. Pero que le dice, mira, el dueño de este sello del cordón y del báculo es el papá de mi hijo. Entonces le dice, ella es más justa que yo. El fruto de esa relación fue Fares y Zara, un producto, un resultado. Pasaron los ciclos. ¿Qué problemas sexuales presentó Judá en su familia con esta Tamar, Onán? Masturbación, onanismo, prostituciones, fornicaciones. Y pasaron los años, pero un árbol malo, un árbol sapros, el fruto que dé va a servir para contener las semillas. Entonces esas semillas se contuvieron por ciclos. Llegamos a la era de los reyes. El rey David, lo que sí refieren es que gobernó en el año 1010 antes de Cristo. Y en 2 de Samuel 12 nos encontramos a David igual, en un pecado sexual. Cuando él escribe los salmos y él dice, en verdad en iniquidad fui concebido, no es que le está echando la culpa a sus papás, sino que él en verdad se puso a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque para que te pongas chille y chille. Bueno, sí también se vale llorar, pero no de hacernos las víctimas, sino en verdad de decir, ¿por qué? Necesito una respuesta. Dios da las respuestas. Algunas tardan, pero Dios da la respuesta. Cuando menos lo esperas, estás aquí sentado, no yo, alguien está compartiendo, te llega el versículo. A lo mejor ni era del tema que tú tienes la pregunta, pero dan una palabra y dices, ya entendí por qué. Ya entendí por qué me pasó esto. A lo mejor todavía tu respuesta del por qué no llega, pero sígala pidiendo, porque Dios sí contesta, sí enseña, sí explica. Ese pecado sexual de David, un fruto malo que dio, un árbol malo que dio frutos malos. Amón violó a su hermana Tamar, aquí ya es otra Tamar, que también es un incesto. Absalón violó a las concubinas de su padre. Y Salomón tuvo 1000 mujeres. Entonces todos dicen, bueno, no le fue tan mal a Salomón. Sucede que Dios lo que más le reclamó, que por cada mujer un altar a los dioses que adoraban. Pero en específico en Primera de Reyes 11:5 a la adoración a Astoret. A esta diosa se le adoraban con ritos homosexuales. Sus sacerdotes hacían esos ritos para ella. Entonces, si él iba a adorar a Astoret, nada más veía. ¿Qué les quiero enseñar con este ejemplo? Que el espíritu generacional, que el gen no se va a manifestar de la misma forma, pero siguen siendo el mismo género. En el caso de ellos eran problemas sexuales. David no fue un violador, cometió un pecado sexual, sí, pero no era violador. Pero es que un árbol malo
da un árbol poneros. Y entonces sus hijos hicieron otro tipo de mal. Había otro tipo de semillas en ellos, ya unas semillas poneros. Y obviamente que eso les causó muchos problemas. En los vicios es lo mismo. Si nosotros tuvimos esos problemas en nuestra vida pasada, es necesaria la liberación. Porque ahora están en la escuela. Y aunque te fueras a sentar con él a la escuela, va a salir otra cosa. No podemos retener aquí a los hijos. Ojalá si pudiéramos ponerlos en una vitrinita, ¿no? Pero no. Pero para grandes problemas, grandes soluciones. Les vuelvo a decir, por sus frutos los conocerán. ¿Qué resultados había en tu familia pasada? ¿Qué resultados hay en ti? Hay cosas que no puedes dejar. No las vas a poder dejar solo. Necesitan orar por ti. Necesitas que el Señor venga con su poder y te haga libre. Y después tú cuidar tu libertad. No es que otra vez ahí vengo y ahí voy, ahí vengo y ahí voy. Esto es serio. Entonces, ¿qué es lo que no hemos dejado que nos sigue haciendo esclavos? ¿El alcohol? Porque luego aplican la de mientras que mi hijo no me vea. Me la echo en la taza del café para que no se dé cuenta. No, ahorita que venga le dices que es tuya. Pero es que un árbol malo, aunque te escondas abajo de la cama. Y después cuando uno se empieza a examinar, dices, pero ¿de dónde traigo esto? Esto no lo agarré yo en mi vida pasada, ¿qué pasó? ¿De dónde traigo yo estas inclinaciones? ¿De dónde tengo yo estas tentaciones, estos deseos? Entonces, no nada más es de aparentar por fuera y enseñarle a nuestros hijos un evangelio de aparentar. De que vengo, me siento, me veo bonito. Sí, hijo, apréndete toda la Biblia. Ya ves, así danzas. Está bien que les enseñemos los principios cristianos. Está bien que te escondas. No es que yo mis chicas no las tengo por acá. Están lejos. Pero es que en la genética, ahí no se va a poder ocultar nada. Porque por los frutos los vas a conocer. Entonces, no, pues si mi papá, mi mamá nunca tomaron, nunca los vi. O sea, sí, no los viste. Porque les platico que algunos se esconden. Aquí no, me contaron en otro lugar que se esconden. Pero es necesario que le digamos a la nueva generación quiénes son sus enemigos espirituales. Vengo de una familia de homicidas, vengo de una familia de rateros, vengo de una familia de carne de presidio, vengo de una familia de brujos, vengo de una familia de hechiceras, vengo de una familia de prostitutas, no tienes que ser tan específico en ponerte a contar todas las historias de la Rosa de Guadalupe. Pero sí de decirle, vengo de una familia que robábamos, que secuestrábamos, que matábamos, que somos tramposos, que somos usureros. Vengo de esa familia. Que éramos pobres, pero pobres de una pobreza que no. Vengo de una familia de alcohólicos, vengo de una familia de droga. Esos son tus enemigos. Yo se lo digo a mi hijo, el más grande. No te pueden decir que son tus amigos, porque son tus enemigos. Porque han destruido a tus antepasados. Y por la misericordia de Dios estamos aquí. Entonces no podemos hacer que nada pasa y decirles que el mundo es color de rosa y que aleluya, amén, y que ya todos estamos bien. No, tienes que decirle, estos son tus enemigos. Las fornicaciones, vengo de una familia de adúlteros, vengo de una familia de mentirosos,
Vengo de una familia de padres que tenían varias familias. De ahí venimos. No para enorgullecernos, sino para que nos identifiquemos y por lo que debemos de orar, porque tal vez tú ya no practicas esas cosas. Ves a lo mejor cómo tu familia lo practica y pensamos que estamos a salvo, pero hasta que no tengas un decreto de libre de la droga, libre del alcohol, libre del tabaquismo, libre de la adicción al trabajo, libre de la pornografía, libre de la masturbación, libre de los adulterios, hasta que no tengas el título de libre, ¿qué semillas tienes? ¿Y creen que quedemos con una administración? Con mi media oración de 5 minutos, Señor, tú sabes, amén, aleluya. Y en eso. Entonces luego dicen, yo no necesito la liberación. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Yo no necesito que a mí me hagan eso. Pero ven tus frutos, tus resultados y dices, bueno, porque una cosa es la fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces tú puedes creer en eso en tu mente, que ya la hiciste, que aceptaste a Jesucristo en tu corazón y que ¡fum! Ya. Tú puedes creer que ya. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque por los frutos, por el resultado, por los resultados que estás dando, te van a conocer. Entonces dice, no, es que yo ya soy nueva criatura, y pues se te quedan viendo así como, puede ser, ¿verdad? Le daremos el privilegio de la duda. Pero nunca está de más que oren por nosotros. Aquí no es de títulos ni de nada. Si a mí mi pastora me dice, oye, te tengo que ver, voy a orar por ti, yo vengo. Y si me dice otra vez ven, porque voy a volver a orar por ti, hay cosas que yo le requiero, hay cosas que no. Pero si están viendo mi fruto, entonces sabe lo que necesito. Entonces a veces nos enojamos con los demás. Ay, no a mí, ¿por qué me dices eso? ¿Cómo que me van a liberar? Pues si yo ya soy nueva criatura. Pero por los frutos nos vamos a conocer. Y si no queremos que las nuevas generaciones caigan en esa esclavitud, ¿cómo los hijos de esclavos van a ser libres? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, le tenían que cambiar la dieta, porque también hay comida para esclavos. Está comprobado, ustedes búsquenlo. A la gente, por ejemplo, en Estados Unidos de raza negra, les daban una dieta especial para que tuvieran ciertas características físicas, murieran a cierta edad y pudieran seguir sometiéndolos en esclavitud. Entonces, por eso cuando nuestro Señor saca a su pueblo, cambio de dieta, porque te están dando comida de esclavo. Pero era ya tan grande la esclavitud en ellos que su mente, como que se les olvidó cómo los trataban. Ay, no, nos hubieras dejado allá. Aquí venimos a sufrir. Y uno lo lee y dice, de verdad, ¿no se acuerdan que les hicieron capítulos antes? Pero a veces así es la mente de la esclavitud. Ya estamos en la libertad. Ya sí, fuimos trasladados de un reino de tinieblas a la luz. Pero otra vez me quiero ir. Y pienso que soy libre. Les voy a poner ya para terminar este último ejemplo. Yo tengo un perrito. Discúlpenme la comparativa, no les estoy diciendo nada. Yo tengo un perrito. Entonces cuando yo saco a mi perrito al parque, es un lugar divertido para mi perro, ¿o no? Sí. Entonces tiene dos collares. Un collar que se llama de castigo. Entonces tú se lo pones y el perro piensa que es un collar normal. Feliz. Entonces de repente le pongo la correa. Y sigue feliz porque la correa está larga. Pero entonces, cuando él hace algo indebido, yo empiezo a cortar la correa y lo jalo. Nada más la instrucción del entrenador es
dale un jalón. Entonces la otra cadena que tiene aquí de castigo le va a recordar que tú eres el amo. Le va a doler mucho ese jalón de esa cadenita que tiene de castigo. Por eso se llaman de castigo. Entonces, un ejemplo, estamos en el parque, va a quererse pelear, oler a la gente. ¿Yo qué hago? Enrollo la cadena en mi brazo, la correa, y le doy un jalón. Entonces hay veces que la enrollo más y lo hago caminar más cerca de mí. Se va portando mejor y le voy una vuelta, 2 vueltas, hasta que lo dejo con toda la correa. Y ahí lo dejo que ande en el parque bien divertido. ¿Sigue amarrado? Y a veces el pueblo de Dios, porque pensamos que podemos ir a la iglesia, podemos hacer nuestra vida, estamos como mi perrito en el parque, nos estamos divirtiendo, no nos preguntamos, ¿será que tengo un lazo? ¿Será que me vuelven a dar mi jalón para que el espíritu de esclavitud sepa quién es el amo? ¿Será que me vuelven a dar mi jalón y viene ese espíritu generacional de adulterio, de vicios, y me vuelve a recordar que estoy amarrado? Nos tenemos que hacer esas preguntas, hermanos, y no dar todo por asegurado. Que no, yo ya no, ¿cómo? Por favor. Llevo 46 años en el evangelio. Hoy es que quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Será que sigo siendo esclavo? ¿Ya identificaron las semillas que les han podido heredar? Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto y le voy a pedir a mis hermanos, a mis hermanas que tienen la autorización de orar por el pueblo, que pasen primeramente ustedes. Y del pueblo, los que quieran pasar, el altar está abierto. La confesión, el pasar aquí enfrente, es el principio del proceso. Tal vez es un proceso más largo de liberación, pero el confesar, nuestro Señor es un Dios jurídico. Entonces el confesar es como si metieras tu solicitud de juicio de amparo. ¿Qué es un juicio de amparo? Que apelas contra la sentencia. ¿Qué es apelar contra la sentencia? Que ya te heredaron esas semillas, que de pronto ya las heredaste. Pero al pasar, al empezar a confesar, es que estás empezando a meter tu trámite ante las cortes celestiales. De decir, apelo, porque si alguno hubiere pecado, abogado tiene a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Entonces ese es el primer paso. Y de ahí lo que el Espíritu Santo les empiece a revelar, pero a hacer sus citas. Porque la tentación está a la puerta de todos nosotros como iglesia. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Amén.